Bueno, en el día de ayer, esto lo voy a enfocar de esta manera, el título predominante en los medios de Mar del Plata y también en medios dedicados y vinculados a las cuestiones de la pesquería dice, empresarios celebraron el decreto de renovación de la flota pesquera, la Cámara de Industria Naval de Mar del Plata participó en una reunión con Macri y Vidal, esperamos que la norma sea completada con una ampliación de líneas crediticias, dijeron. Si bien no están expresados los nombres, creo que básicamente, por lo que se puede ver en las cuentas de Twitter, esto tiene que ver con las expresiones básicamente del astillero Contés. Y hay que recordar que en su momento, cuando entrevisté al titular del astillero Tecnopesca, si bien fue como muy cauto, habló positivamente de los anuncios. Hay otras visiones, una de esas otras visiones y muy crítica es la del secretario general de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Fría. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Jacobo. Muy bien. Bueno, hay como dos visiones muy enfrentadas. No sé si una es porque busca ser políticamente correcta, pero en el propio desarrollo me encontré con un dato que la verdad que me impactó enormemente, porque se habla que en el caso, por ejemplo, de buques con autorización exclusiva para el calamar, con poteras, incorporado a la matrícula nacional a la fecha de publicación del decreto, la antigüedad podrá ser inferior a 60 años. Si se están haciendo críticas a una flota con 40 o más años, que se incorporen vehículos con vehículos, perdón, naves con menores de 60 años, estamos hablando en realidad como de una extensión del plazo. Sí, han hecho ahí como un apartado especial para ese tipo de flota, porque es una flota especial que realiza una actividad pasiva. Esto significa que no tiene mayor esfuerzo en el desarrollo de su actividad, arrastrando equipos pesados sobre el fondo del mar y tiene que ver un poco con eso, y que son buques especiales que quizás y probablemente los astilleros no lo puedan construir, y también tiene que ver que son de una eslora mayor de 60 metros por lo general, y en realidad se busca que sean mucho más, de una eslora mucho mayor todavía, ¿no es cierto? Hoy Mm. está tratando esa flota, está en un promedio de conveniencia económica que no puede ser menos de 600 toneladas. Entonces, supongo yo, la verdad no profundicé el caso, tiene que ver con eso. Son buques de una construcción muy particular, y bueno, y además debe haber un stock, por decirlo así, en el mundo eh, importante. En ese tipo de construcción los buques japoneses son los más buscados, porque bueno, tienen una construcción muy conveniente. Quizás tenga que ver con eso, la verdad no lo sé, y además que también tener en cuenta el tipo de que esa flota que pesca exclusivamente calamar desarrolla también, que hace varios años no supera los 4 meses de actividad, Mm. 4 o 5 con lo mejor de los casos. Entonces, tamaño de inversión para el tipo de producción debe tener mucho que ver con eso. Pero bueno, eso parte de lo cuando se juntan intereses distintos y que todos quieren sacar una conveniencia, empiezan a acomodar el traje para que les quede a cada uno, ¿cierto? Esto es lo que ha pasado con el DNU. En realidad es la expresión de intereses económicos que se alejaron totalmente del origen, primero del origen de lo que significa el término DNU, ¿no es cierto? Es una necesidad de urgencia, un instrumento para salvar cuanto antes cualquier tipo de necesidad que ocurra, y que no es este caso, ¿no es cierto? Acá el decreto o el interés del presidente de la Nación a partir de los hechos trágicos del buque Repunte, del buque Rigel, y toda la historia de naufragios y siniestros, pero detonado por estos buques, provocó que se termine pensando en DNU, pero contrario al detonador, digamos, dar plazo de 20 años, lo que terminó siendo un DNU para nosotros es algo totalmente despreciable, porque justamente lo que se desprecia es la vida con este DNU. Bien, ¿y por qué se desprecia la vida con este Y DNU? porque si tenemos una emergencia ahora y estamos dando un plazo de 20 años para que los buques comiencen a cumplir con lo que vendría a ser generar una flota
moderna, dentro de los estándares que exige las organizaciones internacionales, como lo hace el convenio 188 de la OIT, donde, para que se entienda y no empezar a navegar en un convenio que es extenso, simplemente que los oyentes, o que se entienda que una de las características es que las tripulaciones dejen de vivir debajo de la línea de agua. Y en la flota argentina, más de la mitad de la flota tiene los camarotes debajo del agua. En el caso puntual del buque Rigel, como muchos otros que hoy continúan navegando, las tripulaciones descansan debajo del agua, ¿sí? Y acceden a los camarotes, a lo que se denominan ranchos, por un hueco que no tiene más de 70 centímetros, un cuadrado de 70 centímetros, por el cual las personas bajan por una escalerita, y ahí es donde se está viviendo. Y esto es lo que los convenios internacionales ya no admiten. Entonces, pensar en la práctica de este DNU es incorrecto. Yo comentaba que quizás si el buque Rigel no hubiera tenido los camarotes en tierra, bajo agua, perdón, no nos hubiera garantizado que las vidas se hubieran salvado, pero sí seguramente estaríamos con los cuerpos y no los seguiríamos buscando. Eso no tengo la menor duda, porque cada uno hubiese tenido una posibilidad distinta de acceder al exterior del buque. Estas son las cosas que a nosotros nos entristece, nos enoja también, porque sentimos que se burlan de los pescadores, porque, insisto, pensar, incluso las propias expresiones de todos los participantes, el propio gobierno que está tuiteando mensajes de alegría por este DNU, los empresarios, que cada uno saca su partida, porque incluso con un DNU modifican la ley federal de pesca a su antojo, a su conveniencia, dándoles más toneladas de capturas si hacen el barco de una manera o de otra, bueno, todas esas cosas que son distorsiones del origen de lo que debió ser el DNU, y obviamente el silencio de algunos gremios que participaron, digo participaron porque nosotros no hemos participado, porque no estábamos de acuerdo en absoluto con este DNU de antemano, y máxime cuando en breve ya el Poder Legislativo tiene que funcionar y hay varios proyectos en discusión, y alcancé a escuchar la nota que pasaste recién en cuanto a lo que le sale a los argentinos cada senador. Entonces me parece que, teniendo en cuenta eso, señores senadores, pónganse a trabajar. Acá hay gente que se está muriendo, hay trabajadores que se mueren, hay un recurso que se maltrata, y estamos dependiendo de un DNU incorrecto, de un DNU que responda a intereses de algunos y nada más. Lamentablemente el presidente está siendo asesorado para conveniencia de algunos, partiendo de que el propio asesor con el cual cuenta él dentro del Consejo Federal Pesquero es el mismo asesor de los empresarios, el señor Oscar Fortunato, y obviamente es el ideólogo de todas estas cuestiones, no tengo la menor duda, pero bueno, bien, lo que se han olvidado es pensar en las vidas. Esto es lo lamentable. Sí, yo la verdad que no, Fortunato es grande, a mí no me precisa. Yo creo que le suben el precio a Oscar de una manera desmesurada. Me parece que se ha construido un mito alrededor de él. Hasta donde yo conozco, la verdad que no es una persona que hable con Macri. Con Macri de Mar del Plata, por lo menos, hablan otros. No es Fortunato. ¿Qué pasa, Jacobo? Y es de esto no tengo duda que usted sabe. Ya hay personas que después de cierta trayectoria ya no necesitan ni siquiera verse. Los famosos monjes negros, los que están... no, insisto, yo no voy a debatir de eso en todo caso. Igual, Jacobo, yo no estoy diciendo nada en malo o en contra de... No, pero a ver, lo que usted está... Perdón, lo que usted... Pero Jorge... No tengo nada ni siquiera personal. Jorge, seamos sensatos. Vamos, seamos sensatos. Usted ha dicho con toda responsabilidad, y me parece que está muy bien, porque tiene un rol y tiene un lugar y se lo ha ganado,
que este DNU, digamos, no ha tomado los considerandos de valores tales como la vida, ¿no es cierto? Es decir, bueno, usted vino de Europa en un barco de uno de los armadores de los tipos más importantes, que además son los empleadores de Fortunato. Sí, En un barco en el buque de Alberto Balastro, en perdón, el ahí buque de Alberto Balastro, claro. un buque de primer nivel. La pregunta acá Sí, sería cómo se hace para que la flota tenga el resto del empresariado que no tiene el mismo volumen, a lo mejor no tuvo la capacidad, a lo mejor no supo, no sé, serán cada historia será una, la posibilidad de ir a una renovación de flota de esa dimensión. Eso requiere de capital y requiere de recursos. Evidentemente, algunos han sido más capaces, a lo mejor fueron más audaces, a lo mejor fueron más atrevidos, a lo mejor en algún momento transgredieron reglas que otros no se atrevieron a transgredir y obtuvieron beneficios que otros no supieron obtener. Pero la verdad de la verdad de la verdad es que hoy el Estado Nacional no puede financiar la renovación de la flota, como absolutamente. digo, la pregunta es qué pasa con el sector y si el sector en realidad obtiene riqueza que deriva hacia otro tipo de actividades y no la vuelve a poner en la flota. Es decir, me parece que hay una pregunta muy hacia adentro del sistema de la pesquería de Mar del Plata, sobre todo, sobre por qué estamos donde estamos, ¿no? Correcto, sí, ese es el otro punto que nosotros hemos observado y hemos criticado. Nosotros no entendemos que los empresarios de la pesca tengan que ser subsidiados para construir un buque, de ninguna manera. Hay que revisarles. Los últimos 10 años se han invertido en propiedades, la mayoría tiene torres de edificios que han construido, han comprado campos, han comprado balnearios. ¿Cuánto tendrán afuera? No lo desconozco, pero no tengo dudas que también lo deben tener. No muy lejos, acá en Uruguay, no hay que irse tampoco a Europa, como muchos dicen. Entonces me parece totalmente injusto que con todo el dinero que han ganado en estos años, encima los argentinos tengan que subsidiarle la construcción de buques. Un ejemplo claro es la flota de Rawson, donde los empresarios de ahí, que muchos son marplatenses, han ganado y están ganando mucho dinero gracias al langostino, con buques que no tienen más de 20 metros de eslora. El astillero Contesi ha sido un gran beneficiario de este gran cambio. Y estos empresarios no han pedido plata a nadie, han ganado mucho y han decidido invertir y están renovando la flota permanentemente. Han votado de hasta 2 barcos juntos. Y ahora resulta que quienes hace 15, 20, 30 años, 40 años están explotando una herramienta de trabajo que es un barco, una herramienta de producción, necesitan que se le preste dinero para renovarlos. Esto es otra burla más a todo el que está en esta cuestión, el sistema. Nosotros, yo lo lamento por los astilleros, si ellos no se han puesto de acuerdo, porque también ha habido una discusión importante entre el astillero Contesi y otros astilleros. Me gustó algo que usted dijo, que se han comportado políticamente correctos, ¿no? Acá, sin duda, hay una suerte de hipocresía también entre todos, que no se dicen la verdad, no dijeron la verdad delante de la mesa del presidente, no dicen la verdad a los medios, pero nosotros lamentamos mucho que ellos no se pongan de acuerdo para ponerse a construir. Ante ese hecho, preferimos que los empresarios sigan trayendo barcos de afuera con 15 o 20 años de antigüedad, porque esos barcos, sin duda, nos van a dar mayor seguridad que los que tenemos aquí. Y si nosotros tenemos que elegir, sin lugar a dudas preferimos eso. Sigan trayendo barcos que por más que ya tengan años, son mejores o son más seguros y más convenientes que los que tenemos hoy acá. Entonces, que uno tiene que proponer, impulsar la construcción, el trabajo para los argentinos, no le quepa la verdad duda que los capitanes estamos en esa línea. Pero mientras las discusiones mezquinas entre los actores se van dilatando, los pescadores se siguen muriendo. Entonces, las prioridades para nosotros son las vidas y no las mezquindades de los actores que intervienen. Acá hay claramente lo que nosotros vemos es esto, una intención de hacer algo bueno a partir de la desgracia, de los naufragios. Todo se va distorsionando, todos se van acomodando, se suman interesados a hacer negocios. No se dice, primero, que tampoco
del dinero que se habla, si me gustaría que alguno de los constructores de barcos astilleros diga públicamente lo que sale construir un buque, para que nos demos cuenta que los 500 millones que se ofrecen no son tantos. Entonces, aquí me parece que hay que poner el foco en lo que nosotros veríamos como que renovar la flota más allá de la mezquindad del empresario que no quiere invertir en buques, porque obviamente el empresario tampoco es el absoluto culpable. Acá hay un sistema que lo permite que así sea. La subsecretaría de Pesca, que no le importa al subsecretario Juan Bosch, que ya no, al principio, cuando el gobierno actual comenzaba a transitar esta área que es, por lo menos nosotros la consideramos especial de cara a otros sectores, podíamos tener consideraciones y se decía, bueno, ya van a aprender, tienen buena voluntad, tienen buenas intenciones. Ya pasaron varios años y no ha cambiado absolutamente nada del sector pesquero, siguen los mismos hechos y situaciones, y acá a una subsecretaría que debiera darle la importancia de acuerdo a la misma ley que modifican a su antojo y conveniencia con este DNU, debería preocuparse por la seguridad y la vida de las personas, y no lo hace. Entonces cualquier barco sale a pescar acondicionando cualquier sector o arte de pesca y sale. Entonces esto nadie lo mira. De un día para el otro cambian de captura sin que nadie considere esas cuestiones, ni el tipo de vida que va a ser, porque hay buques que han tenido que subir tripulantes para poder dar respuestas a la magnitud de las capturas que hay. Y esto no se mira tampoco. Entonces, bueno, ahí entramos en otro tema que para mí está pendiente y me gustaría hablar en otro momento con más detalle, porque usted sabe perfectamente que en la década del 90 hubo un hundimiento secuencial de pesqueros allí en Rawson. Yo seguí mucho el tema, lamentablemente en el plano judicial todo quedó en la nada. Eran barcos que habían sido modificados, que estaban tan mal modificados que rolaban, y para evitar el ruido los capitanes lo cargaban con cajones con piedra, donde uno de esos barcos quedó dado vuelta a campana y pudo ser llevado a puerto, y sin embargo ahí quedó dando vuelta. Acá hay una historia de negligencias criminales que me parece que pasa por otro lado, ¿no? Sí, permitido un paréntesis chiquitito. Sí. Los capitanes no cargan con piedra nada, Jacobo. Es el sistema que permite, sabes que presionan. Los capitanes no son ni ingenieros, ni arquitectos, ni nada. Hay situaciones que hay que estar en el mismo momento para ver cómo se soluciona. Cuando uno, me pasó mi propio naufragio, tu comentario me trae a la memoria esto. En el año 89, cuando me tocó ir el naufragio, el buque Sheriff primero estaba amarrado en la escollera norte y ya estaba presto para salir. Cuando fuimos a salir, el barco se había escorado hacia una de las bandas, ¿sí? Y entonces no salimos, y las tripulaciones se mandaron a cada uno a su casa y salimos el otro día. Cuando volvimos al otro día, el barco estaba correctamente adrizado. Estas cosas no dependen del capitán, es muy sencillo y simple tal vez expresarlo desde el desconocimiento, y esto va de boca en boca. Obviamente no responsabilizo tu comentario, pero esto es lo que pasa. Hay que estar en el momento de la zarpada, sí, por supuesto. cuando el capitán es un trabajador más, con toda la responsabilidad de la ley. Pero acá hay un sistema que no lo maneja el capitán. No, está bien. Yo, a ver, perdón, lo que quiero decir es concreto. En su momento nosotros lo publicamos desde la base de documentación judicial que habíamos obtenido en su momento de una serie de hechos que desafortunadamente judicialmente quedaron en la nada. Porque hubiera sido interesante primero establecer si las artes y las técnicas de modificación de los barcos eran las correspondientes. Segundo, recuerdo que en el caso del barco que pudo ser llevado allí a puerto había tres cosas que eran fundamentales. Uno de los tripulantes había tenido 3 o 4 infartos, igual le habían dado el visto bueno de prefectura. No soy quien para decir si una persona que tuvo 4 infartos está en condiciones de estar a bordo de un buque o no está en condiciones de estar a bordo de un buque, por lo menos siempre a mí me llamó la atención.
La segunda cuestión es que existía un testimonio de la preparación del barco donde decían que para compensar el rolido lo cargaban con cajones con piedras. Sí, 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 es cierto. Eso, Bueno, sí. esto es lo que yo estoy diciendo. Después si lo hizo Juan, Pedro, Luis o Juan, si la justicia no lo estableció, ¿cómo lo voy a establecer yo desde una charla en radio? Estoy significando Sí, que, bueno, hay una cantidad de no, cuestiones que están ahí, han quedado en grises y nunca son claras de cómo ocurren. coincido, y no quise decir que lo que ustedes expresaron no sea correcto. Yo participé absolutamente de todo ese intento de rescatar. De hecho estuve de alguna manera como custodio del siempre Don Pablo para que no se hunda el barco, este barco quedó hundido, y fuimos con otros barcos a retenerlo amarrado hasta poder traerlo al puerto. Ese buque entró invertido adentro del puerto de Rawson, en el río Chubut, y todavía se encuentra ahí sobre una de las riberas del ribero frente a prefectura, exactamente. Lamentablemente el capitán y dos de sus hijos que también eran tripulantes. Fue terrible eso. Y bueno, hubo una seguidilla cierta de naufragios en ese entonces, pero bueno, esto es un tema como decís vos, que se dejó de investigar. Hay denuncias por todos lados de ese tipo, de qué manera están construidos los buques, si eran para tantas toneladas, si ahora traen más toneladas. Bueno, hay mucho para revisar. Bien. Pero volviendo al tema del DNU, todas estas cuestiones que se necesitan corregir no se corrigen con este No, DNU. está clarísimo. Y lamentablemente este DNU no le salva la vida a nadie, simplemente va a enriquecer a los mismos que ganan dinero, que no objeto esto, que sigan ganando dinero, pero que no sean tan groseros y dejen de lado la vida de la tripulación. Jorge, gracias, buena jornada, muy amable. Buenos días, gracias. Hasta luego. Bueno, Jorge Frías, secretario